Matemática. Segundo año de bachillerato. Características de las funciones exponenciales. Bienvenidos a ¿Quién quiere ser matemático? Este día vamos a tener diferentes retos, es decir, vamos a aprender matemática así con un poco de adrenalina. Así que vamos a invitar a nuestros participantes y creo que ustedes ya lo conocen, bueno, ya los conocen y vamos a llamar por orden de estatura. Así que, ¿cuál creen ustedes que es la primera persona que vamos a tener acá? No, no es Alejandra. Wendy Rodríguez. Y la siguiente persona, siempre en orden de estatura, sería Marcela Guevara. Y por último, porque solo vamos a tener 3 participantes, con ustedes, Eric Deras. Bueno, vayan viendo cuál va a ser su favorito, a quién van a apoyar más, para que le pasen esas vibras así de forma virtual. Y lo primero que vamos a hacer es que se tienen que acercar acá donde yo estoy y van a escoger una de las tarjetas que tengo acá y posteriormente van a elegir a qué gráfica corresponde la función que está en esa tarjeta. Pero este reto no cuenta ningún puntaje. Así que vengan acá. No se peleen. Hay uno para cada uno. Lo siento, Eric, llegaste tarde, por lo tanto te toca ese último. Así que, por favor, la primera gráfica que tenemos en la pizarra, jóvenes, pueden observarla detenidamente. ¿Cuál es la función que corresponde a esa gráfica? ¿Quién tiene la respuesta? Una respuesta que no cuenta en puntaje. Muy bien, Marcela. Ahora observemos la segunda gráfica detenidamente y veamos si es Eric o Wendy que tienen la función correspondiente. ¿Quién será? Wendy. Excelente. Y como que Eric no le tocó analizar mucho porque pues es la gráfica que queda, pero estoy segura que él lo hizo. Muy bien. Ahora sí. Quiere decir que esa gráfica que ustedes le han colocado a la función es para la cual van a responder una serie de preguntas que yo les voy a hacer. ¿Claro? ¿Clarito como el agua? De acuerdo, muy bien. Entonces, como son varias preguntas y como nosotros en matemática hacemos todo ordenado, vamos a tener una tablita en la cual vamos a organizar todas esas respuestas. Así que le pediría ahí a Eric que se la alcance a Wendy para que la pueda colocar, o entre los dos. Y mientras ellos colocan esa tabla, ustedes vayan viendo pues los conceptos que están ahí porque de esos vamos a hablar bastante. Bien, ¿ya estuvo? Si ustedes pueden observar, jóvenes y mis queridos participantes, ahí están en la parte superior de la tabla, en la primera fila, las funciones de las que ustedes colocaron a cada gráfica. Entonces, para cada una de ellas, nosotros tenemos que encontrar, observen, intercepto y dominio, rango creciente o decreciente, asíntota y todos esos conceptos. Pero, para que ustedes tengan claros cada uno de esos conceptos, vamos a ir al primero. Intercepto en el eje Y. Y vamos a ver qué significa el intercepto con el eje Y. Y una vez lo tengan claro, pues van a contestar para cada una de las gráficas que ustedes
colocaron esa función. Así que, ¿qué es el intercepto con el eje Y? Intercepto con el eje Y. El punto 0, y es el intercepto con el eje Y. Ya que tenemos claro el concepto de intercepto con el eje Y, completemos cuál sería para la primera gráfica y aquí empezamos a completar. Es decir, empezamos a ganar porcentaje. Bien, a mí me ha tocado para la primera gráfica, la leo, es f sub 1 de x igual a 3 elevado a la x. Entonces, como decía la definición que observamos, tengo que ver dónde corta la gráfica al eje y. Y podemos observar que lo corta en el punto 0,1. Entonces, sería 0,1. Muy bien, entonces tenemos que Marcela ya ha completado para la primera gráfica y ahora para la segunda gráfica. Bien, en el caso de mi gráfica, que no se nota mucho, pero está por acá, es f sub 2 de x igual a 3 a la menos x. Voy a ver si lo puedo mover. Listo. Ahora, nos pide también el intercepto con el eje Y. El eje Y vemos que la gráfica que está representado con color verde coincide en el punto 0 en X, 1 en Y. Así que me queda igual que Marcela. Muy bien, y ahora vamos a la tercera gráfica. Bien, y la tercera me toca a mí, así que voy a hacer aquí. Y mira, Doris, aquí decía f sub 1, pero yo lo voy a corregir acá. Acá tendría que ser f sub 3. Se mira un poquito el 3, ahora sí. Vamos a ver, lo voy a hacer de una forma un poquito diferente a lo que hicieron mis compañeras y lo voy a hacer algebraicamente. Para hacerlo algebraicamente, el intersecto en el eje Y es el punto donde x vale 0. Es decir, tengo que sustituir en f de x por 0. ¿Cuánto sería f de 0? Pues sería menos 3 elevado a la 0. Pero menos 3 a la 0 es 1. Así que mi intersecto es 0,1. Quiero ver si no me he equivocado en algo. Ah, el signo. Entonces, el signo tiene que ir siempre, ¿verdad? Entonces tiene que ser menos 1 y aquí también tiene que ser menos 1. Ahora sí. ¿Qué me falta? Déjame ver. En el eje Y, acá tiene que ser... Ah, estos tienen que ser negativos, ¿verdad? Lo voy a corregir también. Ay, mira, a mí me dieron todas las gráficas que estaban malas. Bueno, ya está corregido, ahora sí. Podemos seguir a la siguiente pregunta. Muy bien, en este reto todos sumaron excepto Eric. Así que todos los que están apoyando a Eric, a mandarle todas esas buenas vibras. Y vamos al reto número 2. Y lo que van a hacer en esta parte es encontrar el dominio de cada una de las funciones. Pero para ello, veamos qué es el dominio de una función. Dominio. Son los valores que toma la variable x. Bueno, aquí abajo ustedes pueden ver cómo va el avance de cada uno de los participantes. Y como vimos, Eric no ha aumentado nada en su batería. Y también les doy una recomendación, que cuando ustedes completen el concepto o la respuesta en la tabla, pues denle otra ojeada y verifiquen si en efecto lo que han escrito es correcto. Bien, una vez que tenemos claro el concepto de dominio, a completar para cada una de las funciones.
Bien, para la primera gráfica, para f sub 1 de x, como vimos también en el nuevo concepto que nos dio Doris, observo en el eje x si hay algún valor para el cual no se encuentre definida la función. Y yo pues no puedo observar que para algún valor no se cumpla. Así que yo diría que son todos los números que están sobre la recta x, sobre el eje x, perdón. Es decir, pues los reales. Muy bien, entonces vamos a la segunda gráfica. Bien, en el caso de la función f sub 2, si se fijan, se parece bastante a la de Marcela. Y tiene exponente, pero en esta ocasión es negativo. Así que observando un poco cómo va la gráfica, parece que la función puede tomar valores negativos y positivos y no parece que haya ninguna restricción. Así que considero que también son los reales. ¿Listo? Y vamos a la última gráfica. Bien, lo bueno de ser el último es que puedo copiarle a mis compañeras y creo que viendo lo que ellas hicieron, pues en el eje X todos los valores tienen una imagen en la gráfica, así que pues si todos los valores tienen una imagen, tienen que ser los reales. Lo voy a escribir y ahí está. Ahora sí. Muy bien, para este reto, pues todos lograron sumar. Así que vamos al siguiente. Para ello, vamos a tener necesidad de recordar un concepto de rango porque vamos a encontrar el rango de cada una de las funciones. Así que veamos qué es rango. Rango son los valores que toma la variable y. Bien, para esta ronda podemos ver los porcentajes y es Eric el que va con menos. Así que continuemos. La primera gráfica, ¿cuál sería el rango? Bien, para la primera gráfica, observo que pues hacia arriba, en la parte positiva del eje X, como que los valores crecen infinitamente. Pero acá en los negativos como que se van acercando a cero, pero no sé si lo van a tocar. Pues yo digo que quizás sí. Entonces sería desde el valor de 0 hasta infinito. Ay, no veo que mis compañeros están diciendo que no. Ay, sí, ¿verdad? Porque la función exponencial se acerca, se acerca, se acerca y nunca llega a 0. Es cierto, no puede ser cerrado, sino que tiene que ser abierto. Es decir, que nunca lo toca. Gracias, Eric. Entonces sería abierto en 0. Espero que esto no afecte mi puntaje. Yo creo que sí va a afectar tu puntaje, Marcela. Lo siento. Vamos a la siguiente. Bien, vamos a analizar f sub 2. En este caso vemos que los valores, bueno, el rango corresponde a los valores en Y. Que vemos que hay valores positivos, ¿verdad? Y también tenemos estos valores que son pequeñitos, menores que 1. Y entonces vemos acá que se va acercando, 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 pero por muy grande que sea el valor que tomemos de X, esta función nunca va a ser exactamente 0. Así que vamos a colocar que el rango va de 0, pero sin tomarlo, hasta infinito. Muy bien. Vamos entonces a la tercera función y ahí está nuestro participante Eric. Bien, creo que es mi oportunidad de empatarle a Marcela. Espero que en la siguiente ronda se equivoque Wendy para que todos estemos en empate. Pero en mi caso, en mi gráfica,
pues podemos ver que todos los valores son negativos. Así que creo que vamos a venir desde menos infinito hasta por aquí, pero igual. Parece que la gráfica viene de 0, pero jamás toca el eje X. Así que yo creo que la respuesta sería desde menos infinito hasta 0. Y también abierto. No me voy a equivocar, así como lo hizo Marcela. Yo creo que estoy bien. Muy bien, en este caso, pues la que no va a sumar, es decir, la que no le va a cargar más la batería, es a Marcela, porque tuvo una equivocación, aunque lo corrigió, pero como inicialmente se equivocó, no va a sumar. Vamos entonces al siguiente reto. En este caso, lo que vamos a hacer es determinar si la función es creciente o decreciente. Pero para ello necesitamos recordar los conceptos de función creciente y función decreciente. Función creciente. Si A es menor que B, entonces la función evaluada en A es menor a la función evaluada en B. Función decreciente. Si A es menor que B, entonces la función evaluada en A es mayor a la función evaluada en B. En pantalla se muestran pues los avances de cada uno de los participantes y teniendo claro los dos conceptos que vimos, vamos a seguir completando y aumentando ese porcentaje. Para la función número 1 que teníamos ahí, Marcela. Bien, para la función número 1, yo creo que para ver si es creciente o decreciente, creo que lo más conveniente es tomarme algunos puntos, ¿verdad? Así como decía en la definición. Por ejemplo, el 0 es menor que 1. Entonces 0 es menor que 1. Y si me fijo, f de 0 es 1. Y f de 1 voy hasta 3. Y pues la desigualdad se sigue cumpliendo. 1 es menor que 3, por lo que tiene que ser una función creciente. Espero no haberme equivocado. Pero Qué pasa. excelente análisis el de Marcela y vamos a la función número 2. Bien, en mi caso tengo el f sub 2. Estaba pensando que puedo tomar dos números en x, cualquiera, y ver si aumentan en y. Entonces, si tomara, por ejemplo, acá en x, pues aumenta los valores. ¿Por qué me quedan viendo así? Bueno, mejor lo hacemos. Vamos a escribirlo para garantizar, así como hizo Marcela. Veamos. Creo que voy a ser explícita. Voy a tomar este punto de acá. Y, por ejemplo, puedo tomar acá menos 1. Y podemos analizar un poco. Por ejemplo, entre x, entre menos 1 y 0. Por ejemplo, menos 1 es menor que 0. Aunque parezca extraño, pero es cierto. Ahora veamos si f de menos 1, ¿cómo es con respecto a f de 0? ¿Sí? Ahora, veamos. F de menos 1 sube hasta 3. Eso quiere decir que acá coloco 3. Y como yo estaba pensando que era creciente, debería existir un número más grande que 3. Pero ya vamos a ver si es cierto. Ahora veamos, f de 0. Me ubico en 0 y subo. Oh, llego hasta 1. Entonces, en este caso tengo que 3 es más grande que 1. Cuando tomo 2 donde uno es menor que el otro, pero sus imágenes cumplen la relación al revés, eso quiere decir que son decrecientes. Así que me voy a equivocar. Lo lamento, Wendy. Acabo de perder mi ventaja. Sí, diste una respuesta muy apresurada y no analizaste un poco. Así que lo lamento, no vas a aumentar el porcentaje. Tienes razón.
Vamos al siguiente, a la función número 3. Bien, y ahora es mi oportunidad de empatar con Wendy. Ya empaté con Marcela, así que vamos a ver. Vamos a analizar entonces mi función. Veamos si es creciente o si es decreciente. Voy a tomar 2 puntos. Primero voy a tomar 0. Y la imagen, según esta gráfica, está aquí. Sería -1. Es decir, que tengo 0. Y después voy a tomar 1. 0 es menor que 1. Veamos. F de 0. Y vamos a ver cuánto es F de 1. Lo voy a poner por aquí. F de 0, pues la imagen está en -1. Y F de 1 cae por aquí hasta aquí. La imagen es -3, así que ¿quién es menor? -1, -3. Pues se cumple siempre que -1 es mayor que -3. ¿Sí? Entonces mi función también es decreciente. Y ahora sí, espero haberlo tenido bien y creo que ya le empaté a Wendy. Parece que los participantes tienen el mismo porcentaje, o sea que en este último reto que falta está el definitivo. O siguen empatados o hay alguno de ellos que se pone a la delantera. Y para el último reto lo que vamos a identificar es la asíntota de cada una de las funciones. Pero, ¿qué es una asíntota? Veamos el concepto. Asíntota de una función. Es la recta que se aproxima a la gráfica de la función, pero nunca la toca. Lo decíamos, los participantes van empatados y con este concepto vamos a terminar de completar esa tabla. Para la gráfica o para la función número 1, ¿cuál sería la asíntota? Dice que es una recta a la que se va acercando la gráfica y que nunca la toca. Y como vimos en el rango, pues la gráfica como que se acerca a 0, pero nunca llega ahí, o sea, nunca toca el 0. Entonces el eje X sería una asíntota, pero eso lo puedo escribir como Y igual a 0. Porque esa es la recta en la que todos los valores Y es igual a C. Vamos a la función número 2. Como mi gráfica se parece un poco a la de Marcela, pero la mía viene tomando valores cada vez más pequeños conforme avanzamos en el eje X. Si se fijan en esta parte, parece que nos acercamos cada vez más al eje X. Entonces, esa es la asíntota que corresponde a la función f sub 2. Y el eje X lo representamos como Y igual a C. Te toca. Vamos a la función número 3. Ahora sí, veamos en mi gráfica qué pasa. Es un poco diferente a las que tienen mis compañeras, pero pues similarmente veo que aquí, desde los X negativos, me acerco bastante al 0, pero jamás lo toco. Entonces, aquí podemos decir que me acerco a 0 por el lado derecho. Por tanto, también para mi caso, pues la recta Y igual a 0 es una asíntota. Y eso sería. Creo que ahora sí lo tengo bueno. Muy bien, entonces los participantes quedan empatados porque en esta ronda pues todos aumentaron porcentaje y tendríamos que hacer otro juego para ir al desempate, pero eso lo haremos posteriormente. Pero antes de terminar, quiero que ustedes observen algo en particular de lo que han observado al completar esa tabla, analizando pues las diferentes funciones exponenciales. En tu caso, Wendy, ¿qué observas? Bueno, en mi caso veo, por ejemplo, que el dominio en las 3 funciones coincide, que son los números reales. Así es, esa es una característica entonces de las funciones exponenciales. Ujú. Y en tu caso, Eric.
Bien, en mi caso, pues, donde me equivoqué pude observar algo. Que me equivoqué porque quizás yo quería copiar un poco a mis compañeras que habían tenido el mismo intersecto. Pero en mi caso era -1, no 1 como ellas, porque mi gráfica era hacia abajo. Entonces creo que hay que tener cuidado cuando la gráfica, pues, es hacia abajo. Sí. Así es. Y por último, Marcela. Bueno, lo que yo pude observar es de que acá tenemos en el rango, los tres coincidimos en que el 0 no se toma en el rango, en el intervalo del rango. Pero eso coincide con la asíntota de la gráfica exponencial. Eso me pareció muy interesante. Así es. Bueno, jóvenes, nosotros llegamos con esta sección hasta acá y los esperamos en la próxima teleclase. No olviden seguir practicando ejercicios que tengan involucrado estos conceptos. Así que nos vemos a la próxima.